Un día de marzo del año 1741, allá en el horizonte de Cartagena, aparecieron casi 200 navíos de la flota inglesa, entre 2.000 y 3.000 cañones, cerca de 23.000 combatientes, aunque algunos dicen que eran casi 30.000. La ciudad amurallada fue entonces víctima del segundo asalto marino más grande de la historia, hasta hoy solo superado por el desembarco de Normandía. Para defenderse apenas había 6 navíos contra cerca de 200 ingleses, y no lo olviden, y unos 3.500 hombres. Bueno, 3.500 hombres y medio, porque la defensa de Cartagena era comandada por un almirante español a quien le decían medio hombre. Me refiero a quien hoy tienen en la oficina a Blas de Lezo, un marino tuerto, sin una pierna, con un brazo inmóvil, y todas eran heridas de la guerra. Pues este medio hombre valía por 1.000, porque bajo su liderazgo Inglaterra sufrió una de las derrotas más sonadas, o tal vez la más sonada en la historia de su armada. Para nosotros la victoria de Cartagena fue determinante para el futuro de nuestro país, toda vez que esa era la puerta de entrada para conquistar el resto del territorio. Incluso algunos historiadores dicen que de no haber sido por el arrojo y la determinación de Blas de Lezo, en Colombia y en buena parte de Sudamérica estaríamos hablando inglés. En estricto sentido, una de nuestras más heroicas batallas fue comandada por un hombre con discapacidad, y su caso es ideal para entender por qué hoy hablamos de personas con discapacidad, con algún tipo puntual de discapacidad, y no de personas incapaces. Seguramente Blas de Lezo no era el más rápido para correr, ni tampoco era el más rápido para nadar, pero sí era el más capaz de todos los marinos. Y esos son ustedes en muchas áreas de la vida. Ustedes, las personas con discapacidad, son tan tesos como Blas de Lezo. En eso consiste el enfoque que le hemos dado a este plan presidencial que hoy lanzamos para la inclusión de personas con discapacidad. No se trata de lo que ustedes no pueden hacer, sino en potenciar aquello en lo que son mejores. La conversación no se centra en las limitaciones de la gente, sino en cuáles son sus mayores talentos. Por eso Colombia ratificó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que nos compromete a trabajar para que todos tengan una participación plena y efectiva en la sociedad. Uno de los aspectos más revolucionarios de esta convención es que redefine el concepto de discapacidad, y en vez de interpretarla como una limitación de las personas, la entiende como una limitación del entorno. Me explico. Si cualquiera de ustedes que esté en silla de ruedas no puede movilizarse por un andén o subirse a un bus, esa limitación no es de ustedes, sino del entorno, de las vías, del sistema de transporte. En ese sentido, no entendemos la discapacidad
como un tema de salud pública, sino como un asunto de derechos, Y nuestro compromiso va en serio y por eso hace 2 años sancionamos la ley que en cierta forma aterrizó la Convención de la ONU al contexto colombiano, la ley que garantiza, la ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esa ley, por ejemplo, establece las primeras condiciones para que empiecen a adaptarse los sistemas de transporte público y la infraestructura vial. Además, obliga a las entidades territoriales a desarrollar políticas públicas de discapacidad. Se estimula la inserción laboral de esta población, se establecen facilidades para que tengan acceso a salud, a educación, a vivienda, y hasta se definen fuentes de recursos para invertir en programas de deporte, de recreación y de cultura. Hoy me complace decirle que vamos muy avanzados en la implementación de esta ley. En salud, por ejemplo, definimos unos indicadores, unos mínimos de calidad en materia de atención. Y recuerden que incorporamos al POS, al Plan Obligatorio de Salud, nuevos servicios y nuevas tecnologías como terapias y suministro de prótesis. En educación, los créditos del ICETEX ya se ofrecen con tasas preferenciales y con prioridad, igual que ya hacemos con la asignación de los subsidios de vivienda. O sea que también en educación y en vivienda estamos avanzando. En el SENA hay una política institucional para formar a población con discapacidad y para acompañarlos en la búsqueda de oportunidades laborales. En los últimos 4 años, casi 100.000 personas se han formado en diferentes programas y para ello el SENA se ha adaptado y se ha adaptado bien. Tenemos unos 1.200 funcionarios preparados para interactuar con personas en condición de discapacidad, 21 regionales con la necesaria tecnología para quienes tienen limitaciones visuales, 99 sedes con infraestructura pertinente para todos, por ejemplo, en cuanto a rampas, ascensores, baños. En materia de generación de ingresos, hemos apoyado unos 800 emprendimientos a través de la Red Nacional de Emprendimiento y lanzamos una línea de crédito de redescuento respaldada por Bancoldex para esos emprendedores. Además, desde el Ministerio de Trabajo hemos iniciado la tarea de reglamentar la Ley 1618, que establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. Y la idea es escuchar a empresarios, organizaciones sindicales y entidades del gobierno para construir un decreto que reglamente esa ley y que tenga en cuenta las ideas de todos los que tengan iniciativas en este frente. Mientras tanto, en el Servicio Público de Empleo estamos identificando ofertas laborales que permitan el teletrabajo. Ese es un futuro muy interesante. Ayer estuve, por ejemplo, en la cárcel distrital. Estaban las reclusas, las mujeres privadas de la libertad, ya capacitadas para usar los computadores y ya tienen un trabajo con el distrito. Se van a hacer las operarias, las que van a recibir las quejas de los ciudadanos. Eso les va a servir para conseguir trabajo después, cuando salgan de la cárcel, y para reducir el tiempo que van a permanecer en la cárcel. El teletrabajo está teniendo un éxito en todas partes del mundo. Aquí en Colombia ya llevamos 40.000, nuestra meta es tener 120.000. Y las personas en situación de discapacidad pues van a poder usar estas tecnologías
para conseguir también un buen trabajo. En tecnologías de información y las comunicaciones hemos hecho un trabajo que me enorgullece mucho como colombiano, como presidente. El centro de relevo, por ejemplo, es un servicio que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes o directamente con las entidades y servicios que desean. También tenemos Convertic, así se llama, Convertic, que es un software gratuito que ya ha tenido cerca de 130,000 descargas, dirigido a las personas con discapacidad visual o con baja visión. Esperamos que mucha más gente la use, porque estimamos que en Colombia hay más de 1.200.000 personas con este tipo de discapacidad. En palabras más sencillas, Convertic es un programa de computador que transforma la información en sonido para las personas ciegas o que aumenta el tamaño de los contenidos hasta 16 veces para quienes tienen baja visión. Otra iniciativa se llama Cine para Todos, un proyecto que yo quedé realmente muy impresionado cuando el ministro me lo mostró. Es un proyecto que ejecutamos en las salas de Cine Colombia de 10 ciudades, desde Bogotá hasta Montería. El último sábado de cada mes proyectamos películas con audiodescripción. Audiodescripción es una innovación hecha en Colombia y que consiste en una voz en off que va explicando todos los detalles que ocurren en la pantalla a manera de una especie de radionovela. Los asistentes, que por supuesto pueden ir en familia, no tienen que pagar nada por la boleta, ni el combo de crispetas y gaseosas solo cuesta 1.500 pesos, o sea, es una ganga. Incluso hoy en día destinamos el 3% del impuesto a la telefonía celular para promover la formación cultural y deportiva de las personas con discapacidad. Todo lo anterior son ejemplos de lo que significa una participación plena y efectiva en la sociedad. Estamos hablando de tener las mismas oportunidades, los mismos derechos a la hora de acceder a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura, al entretenimiento, a la vivienda o a las TICs. Y el hecho de que trabajemos en tantos frentes y que buena parte de la política pública esté consignada en el plan de desarrollo, demuestra que esto es una política no de gobierno, es una política de Estado. Y en ese sentido, coherentes con lo hecho hasta ahora, lanzamos hoy este plan presidencial para la inclusión de personas con discapacidad. La normativa vigente es amplia y suficiente para seguir avanzando. Y si bien hemos actuado desde diferentes frentes, podemos hacer muchísimo más con lo que ya hay. Por eso, entre otras cosas, este plan busca promover la coordinación entre las diferentes entidades del gobierno y entre los diferentes sectores para que sumen fuerzas, para que generen sinergias en vez de duplicar esfuerzos. Hay un gran trabajo por hacer, por ejemplo, fomentando alianzas público-privadas y con la cooperación internacional, de manera que aporten a la implementación de esta política de discapacidad. Y desde la presidencia vamos a vigilar que los presupuestos públicos de entidades nacionales y territoriales sean suficientes para ejecutar debidamente las políticas de inclusión de personas con discapacidad. Por supuesto, vamos a brindar asesoría a gobernadores, alcaldes, para el diseño de las respectivas políticas públicas. Y también, eso sí, cuidaremos que las cosas se hagan bien, que no se cumpla la ley simplemente por salir del paso,
Ocurre, por ejemplo, que alguien hace una rampa en un edificio y en teoría cumple con la norma, pero a la hora de la verdad es una rampa empinada que no le sirve a nadie. Eso no puede pasar. Adicionalmente, este plan tiene un fin que particularmente a mí me motiva, y es el de promover estrategias y programas para los miembros de la fuerza pública con discapacidad. Colombia tiene más de 11.000 víctimas de minas antipersonal solamente en este último cuarto de siglo, y tenemos el deber de avanzar más que ninguna otra nación en la inclusión de quienes quedaron con alguna discapacidad como consecuencia del conflicto. El desafío es asumir esta realidad como una oportunidad, Podemos, por ejemplo, ser líderes y referentes para el mundo en asuntos de rehabilitación e implementación de nuevas tecnologías, como robots que detecten minas en terrenos irregulares o prótesis de alta calidad y bajo costo. Asumir este plan presidencial requiere mucho esfuerzo y requiere de alguien que conozca bien el tema, que lo sienta, que lo entienda y que además sea determinado y creativo y que tenga sentido del humor y que haga buenos videos. Se necesita de alguien que articule las entidades públicas y promueva el diálogo con todas las organizaciones de la sociedad civil, lo que contempla, por supuesto, el Consejo Nacional de Discapacidad. Y yo francamente creo que no podíamos haber encontrado a alguien mejor que Juan Pablo Salazar. Él creó la Fundación Arcángeles, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad, es activista del movimiento global de derechos de personas con discapacidad y es el creativo detrás de la campaña Remángate, que nos ha puesto a todos a remangarnos el pantalón en un gesto de solidaridad con las víctimas de minas antipersonal. Además, Juan Pablo fue jefe de misión de las delegaciones que nos representaron en los Paralímpicos en Beijing en el año 2008 y después en Londres en el año 2012. Y hasta hace pocos días fue presidente del Comité Paralímpico. Y por supuesto, él va a seguir muy pendiente de que mejore nuestra participación y ojalá podamos estar presentes, señora embajadora, en el Río 2016 con una buena delegación. A Juan Pablo también lo conocemos por la creativa campaña que hizo en su aspiración al Senado el año pasado, que incluía una muy entretenida web sobre lo que él llamó los oscuros secretos de la política. Ahí le salió el poseído, ¿no? Pese a que obtuvo más de 20.000 votos, nada despreciable para hacer su primera campaña, Juan Pablo se nos chamuscó. De hecho, inició otra serie web titulada El Quemao, y ahí en medio de las reflexiones sobre la campaña advirtió que su objetivo, más que una carrera política, era servirle a la causa de la inclusión desde donde fuera. Pues bien, mi querido Juan Pablo, me alegra que le sirva a la causa desde la presidencia como mi representante en esa gran causa. Me complace además que usted entienda el deporte como debe ser, y en concreto el deporte paralímpico como una oportunidad de reconciliación en un escenario ojalá de posconflicto. Uno de los retos que se ha impuesto es el de redefinir el deporte paralímpico en Colombia. Juan Pablo dice con toda razón que las federaciones deben organizarse no por deporte y no por tipo de discapacidad como hoy ocurre. Eso es coherente con el enfoque que le damos al tema. No se trata de las limitaciones, sino de las capacidades. Lo que de verdad importa es si nadan más rápido o si saltan más alto.
Otro reto de Juan Pablo es liderar la transición para que este tema lo asuma el Ministerio del Interior, no el Ministerio de Salud. Y uno pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué ese cambio de ministerio? Porque este no es un problema de salud pública, sino es un problema, como les decía al principio, de derechos y de acceso efectivo a esos derechos por parte de un grupo de ciudadanos. Por eso un buen paso en dicha transición es que asumamos el liderazgo de este tema desde la propia presidencia, que está ahí al frente del Ministerio del Interior, y usted va a estar transitando muy bien. Valga decir que a Juan Pablo no lo llamamos pensando en su discapacidad, en que se viera bonita la foto de un hombre en silla de ruedas, poco despeinado, al frente de este plan. No, a Juan Pablo lo buscamos como hablas del eso, porque ha demostrado su conocimiento y su capacidad para asumir este desafío. Y con él, y con este plan presidencial para la inclusión de la población con discapacidad, vamos a seguir construyendo ese nuevo país, una sociedad que valore y aproveche los talentos de cada uno de sus ciudadanos. Así avanzamos hacia una Colombia incluyente, una Colombia donde todos tengan los mismos derechos, una Colombia en paz, con más equidad y mejor educada. Muchas gracias.